Durante 22 años, el misterio ha rodeado a este hombre. En 1977, desapareció delante de sus compañeros. 15 minutos después, todos ellos lo vieron regresar con la barba crecida. Desde entonces, su caso se convirtió en una leyenda a nivel mundial. Era militar, en servicio activo. Su nombre, Armando Valdés. De los aviones parpadean, fue produciendo parpadeos, como que aceleró más. Las misiones espaciales han traído material de la Luna, rocas, para ser examinados acá. Y dentro de pocos años seguramente sucederá lo mismo con otros planetas, incluso buscando señales de alguna forma de vida. Ahora, en esa línea de pensamiento y especulando naturalmente, ¿no habrá sido eso lo que pasó con el Cabo Valdés? Fue abducido para ser examinado. Naturalmente comprendiendo que para muchas personas una explicación así resulta casi tan increíble como la historia del Cabo Valdés. La historia del Cabo Armando Valdés comienza en 1977 y sigue sin resolver hasta nuestros días, adquiriendo ribetes de verdadera leyenda en el mundo de la ufología. ¿Qué fue de él después de su experiencia? ¿Se lo llevó la NASA y lo sometió a estudios? ¿Se convirtió en un genio matemático? ¿Enloqueció? ¿Dejó el ejército o sigue en servicio activo? Estas son algunas de las dudas en torno a un caso que despertó el interés de investigadores de todo el mundo y que decidimos, nosotros, investigar a fondo. Debido a la relevancia mundial de esta historia y a los numerosos rumores y trascendidos que la envuelven, nuestra investigación se inicia en Nueva York, en los Estados Unidos. Allí, el ufólogo chileno Antonio Huneeus nos introduce en el caso tal como se aprecia desde el extranjero. A pesar de que yo he sido el gran divulgador de los casos chilenos, diría que el único que tiene realmente, que se conoce, digamos, a nivel, que sale citado en muchos libros, sería el caso Valdés, el del Cabo Valdés de la patrulla militar en Putre. Es una abducción, ¿verdad? Lo del Cabo Es una Valdés, abducción, pero no una abducción clásica, porque en la abducción clásica el tipo tiene lo que decía el señor Hopkins, missing time, o sea, la persona, digamos, está viajando de Santiago a Valparaíso y eso toma 1 hora y media de viaje y la persona le tomó 4 horas y no recuerda qué le pasó. Entonces tiene 3 horas de tiempo perdido, de ahí viene el término missing time. En cambio, en el caso de Valdés, es un caso de tiempo ganado. La persona desaparece por solo 15 minutos. Sin embargo, por eso es tan famoso, cuando regresa, tiene la barba crecida y el fenómeno en el reloj, la fecha del calendario en el reloj, que marca 5 días en el futuro. O sea que por eso es un caso tan único. En tu opinión, fidedigno, confiable. Bueno, sí, yo estoy convencido de que algo pasó ahí. Ahora los detalles de los testigos, claro, hay que reinvestigarlo.
conoce el caso del Cabo Valdés? ¿Cabo Valdés? Sí, de hace años que lo habría tomado un platillo volador. ¿No? Que yo se lo... Nada. Personas que viven acá, ¿para quién hay la pucha acá? Gente que vive en Putre. Claro. Pampayuscuma, ¿dónde queda? ¿Por aquí, derecho para allá? Los hechos ocurrieron exactamente en este lugar, que se llama Pampayuscuma, pero en realidad son las afueras de Putre. De hecho, las construcciones, esa línea blanca que se divisa a mis espaldas, son las del regimiento Granaderos, que en aquella época albergaba también al regimiento Huamachuco, que ahora se encuentra más arriba en la montaña. Bueno, resulta difícil aceptar, de buenas a primeras, que se trate de la intervención de seres extraterrestres. Sin embargo, también se pregunta uno, bueno, entonces, ¿qué explicación existe? La historia del Cabo Valdés irrumpe como una investigación periodística realizada por la prensa del norte. Luis Maturana, periodista del diario La Estrella de Arica, tuvo que cumplir su labor en un contexto difícil, dada la tensión que existía en la frontera, el despliegue de militares en la zona y las restricciones que a veces esto significaba para la labor periodística. La historia concreta que yo escuché, que me contó y que después yo recibí de conversar con los conscriptos y con el cabo, se trata de lo siguiente. En Putre había un destacamento de caballería y por razones climáticas la caballada la tenían en un lugar cercano a Putre, pero mucho más protegido del frío. Todas las noches bajaba una guardia. La guardia de conscriptos que encabezaba el Cabo Valdés pertenecía al destacamento Huamachuco del ejército en esa fecha a cargo del comandante Emilio Moraga Neira. El destacamento resguardaba la frontera con Perú y Bolivia en el altiplano. El superior jerárquico del Cabo Valdés, en la línea de mando, era el entonces capitán Pedro Durcodoy, quien accedió a responder algunas interrogantes del caso. No se olvide que estábamos cerca del año del centenario de la Guerra del Pacífico y se presumía que podían haber algunos hechos de guerra, entonces se reforzó todo el frente norte. Se mantenía mucho secreto, porque como era natural no le íbamos a pasar la información al adversario, al enemigo. Y por otro lado, como le digo también, no hay que olvidar que en el año 78 tuvimos un conflicto, casi conflicto con la Argentina, pero eso no se descuidó el frente norte, o sea, nosotros siempre jugamos una hipótesis 3, o sea, con Argentina, Perú y Bolivia. Y teníamos el ganado suficiente como para cumplir las misiones, digamos, y para montar a todo el personal. O sea, teníamos más de 200 caballos. Y ahí había personal a cargo que se encargaba de su control. Normalmente, como digo, había un cabo, un clase, y 6 u 8 soldados conscriptos. El 25 de abril de 1977, el Cabo Valdés se hizo cargo de la guardia por casualidad, porque originalmente ese turno le correspondía a otro militar. Bajó una guardia compuesta por 7 conscriptos al mando del cabo Valdés y caminaron los 3-4 kilómetros que separaba Putre del lugar este y se dedicaron a montar guardia, fundamentalmente a cuidado de los animales, de los alimentos y de los implementos que habían para la monta. Esto fue una noche, un domingo para un lunes. Yo ese fin de semana había bajado y regresé el día lunes en la mañana. Llegué aproximadamente como a las 11 de la mañana y ahí me impuse de los hechos. Y quien me relató, digamos, su experiencia. Me explicaba que aproximadamente a medianoche, cercano a la medianoche, estaban todos reunidos alrededor de una fogata que hicieron en el sector donde normalmente se guarnecían los guardias de pesebrera, que estando en esa circunstancia, los dos soldados que estaban haciendo el patrullaje llegaron bastante agitados, corriendo, para informarle que habían visto una luz que venía desde los cerros acercándose hacia donde ellos estaban y que prácticamente se quedó estática a unos 50 metros de altura. Y ellos dicen que las luces se posaron
en la falda de la colina esta, y se proyectaban como acercándose hacia ellos y después se alejaban. Iluminando como si fuera de día todo el sector. Ellos no tenían idea de qué se podía tratar. Estamos hablando de, en el caso de los conscriptos, de 7 niños que provenían de localidades del interior de la cuarta región, gente sin ninguna cercanía a lo que es la ciencia ficción ni a la televisión de películas de ese tipo. Inicialmente se rezaron. Posteriormente, esperando que esto desapareciera o que se fuera, pero se mantenía ahí mismo. Y pasado unos 20 minutos, una cosa así, como no había ningún cambio en la situación. En uno de estos acercamientos de la luz, el cabo Valdés, que era el único militar profesional, decidió salir a ver qué es lo que era y caminó unos pasos. Se alejó de donde estaban todos reunidos, se alejó hasta donde estaba la pirca, digamos, abierta, donde estaba como una puerta. Y se paró ahí, en la puerta. Y ahí les dirigió la palabra, les dijo que se identificaran y que buscaban. Y si no, que se fueran. Dijo esto y los soldados estaban mirando indistintamente al cabo como a la luz esta, y de repente el cabo no estaba más, desapareció. Ya, ahí sí que se asustaron. Si estaban asustados los soldados, ahora estaban más asustados, con su cabo desaparecido, solo. Cuentan ellos que lo volvieron a ver como 15, 20 minutos después. No venía caminando en un paso firme, sino que medio tambaleando. Y se acercaron a él y él decía cosas incongruentes. Apareció con bastante barba. Fue una de las cosas que se dieron cuenta los soldados. A la hora o a la hora y media el cabo se repuso, se despertó, y cuando llegó la hora de volver a Putre, ya había llegado el contingente que lo reemplazaba, el cabo miró la hora y tenía el reloj detenido a las 4:30 o algo así, pero la fecha estaba adelantada en 5 días. Más o menos lo que muestra la barba que él tenía. Bueno, como digo, no se había afectado todavía. Está muy afectado. Se notaba muy preocupado. Tenía una gran interrogante, no sabía qué había pasado porque no recordaba absolutamente nada de esta situación. Yo les creí efectivamente que algo sucedió, que efectivamente hubo algo extraño que no sale de todo lo normal. Que esto fuera un ovni o fuera otra cosa, eso no tengo la certeza. Cuando entrevistamos a Valdés, yo lo noté primero reacio a contar mucho, bastante complicado, yo diría bastante inquieto y con las cosas poco claras. Yo creo que él no sabía qué le había pasado. Es como si tuviera una laguna mental, un momento en que no se recordaba. Ahora, el tema de la barba, el tema del reloj, sí que lo tenía claro. Eso ya es posterior al hecho. Cuando se publica la noticia, los diarios dicen: una patrulla militar vio un ovni. Esa información no es correcta y el error fue deliberado. ¿Por qué a los mandos militares les convenía alterar la información de prensa y hablar de una patrulla en vez de una guardia? La respuesta es simple. Una patrulla lleva armas y equipos de radio. Una guardia, como la que acompañaba a Valdés, no tenía nada. A los militares les preocupaba la información que pudiesen recibir los países vecinos a través de la prensa sobre el despliegue de tropas en esa zona de la frontera, y preferían decir que estaban muy bien equipados.
Nosotros le bajamos el perfil absolutamente, así, no queríamos que esto se trascendiera porque sabíamos lo que venía detrás, porque venía en el trabajo periodístico y esto traía un montón de gente que iba a llegar al cuartel a visitar esto y se iba a difundir, iba a salir en los diarios, iba a salir unidad militar, ganado, etcétera, la ubicación y todo, la fuerza. En algún momento la gobernación, tengo entendido, solicitó que se parasen las publicaciones, pero a las 24 horas, a las 48 horas estábamos de vuelta con la información, lo que quiere decir que el director negoció a nivel de intendencia o a nivel de la comandancia en jefe o del general inspector y pudimos nuevamente salir con toda la historia, tal como había sido escrita y aprobada. Y es lo que queríamos evitar. Se evitó hasta cierto punto. La repercusión nacional de la historia fue instantánea. Los corresponsales la despacharon el mismo día en que fue publicada por el diario La Estrella y todos los que llegaron después encontraron mayores restricciones. Dos hechos sorprendentes se produjeron a continuación. Por primera vez en su historia, el ejército ratificó en forma explícita versiones de prensa sobre el avistamiento de un ovni. Entregó un comunicado oficial que señalaba que lo publicado se ajustaba a los hechos. Era pues imposible negar que el incidente había ocurrido. Y el otro hecho fue que el diario El Mercurio de Santiago, habitualmente escéptico frente a estos temas, publicó la historia del Cabo Valdés en su portada. Hermógenes Pérez de Arce, periodista y abogado, es columnista desde hace 37 años del diario El Mercurio de Santiago. En 1977 era director del diario La Segunda. La que se llama prensa seria tiene el mismo problema que tienen las personas serias con estos fenómenos. Entonces, la prensa seria teme perder su prestigio de seriedad si empieza a publicar estas cosas. Y yo recuerdo que cuando nosotros en La Segunda publicábamos todos estos antecedentes, no solo en este caso, sino en otros, de avistamientos o experiencias de personas con objetos voladores no identificados, nunca el Mercurio seguía con esas noticias. Posteriormente se tendió como un manto de secreto, que es común a todas estas situaciones. Y yo no me lo explico bien, pero me imagino que hay alguna especie de acuerdo internacional de mantener en reserva esta información, que se refiere a objetos voladores no identificados, a lo que se llama abducciones, cuando las personas han sido tomadas por los tripulantes de estos objetos. Se publicó esta información en la prensa del norte y a nosotros nos interesó mucho, la prensa local, digamos. Y enviamos un periodista a ubicar a todas las personas que participaron. Y el relato resultó muy genuino, muy interesante, porque eran todos testigos que estaban contestes en lo que había sucedido. Como se dice en el lenguaje jurídico, son testigos contestes y que dan razón de sus dichos. Y en el derecho eso constituye plena prueba. Entonces, uno como abogado, cuando hay 4 o 5 personas que dan la misma versión de un hecho, tiende a pensar que sucedió. Durante muchos años, la identidad de los miembros de la patrulla permaneció en el misterio. La prensa especulaba y daba diversas versiones sobre sus nombres, pero nosotros, tras larga investigación, los hemos encontrado y hemos sabido qué fue de ellos. El Cabo Valdés reside prácticamente alejado del mundo. Desde aquella experiencia en el año 1977, que ha sido calificada por el Centro de Estudios de OVNIs de Roma como la abducción más importante de que haya registro, porque sucedió frente a sus compañeros y porque 15 minutos después tenía la barba crecida y el reloj adelantado en 5 días. El Cabo Valdés del año 77 a esta parte se ha negado a hablar y son muy pocos los investigadores que siquiera han podido establecer contacto telefónico con él. Nosotros
Identificamos a varios de sus compañeros y por primera vez sabemos qué recuerdo tienen del hecho. Tras una larga investigación pudimos descartar rumores, versiones inexactas, errores y conseguimos las identidades correctas de los miembros de la Guardia que acompañaban al cabo Valdés aquella noche de abril de 1977. Los conscriptos eran Pedro Rosales Arancibia, Iván Robles Mella, Germán Riquelme Ovalle, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas, Humberto Rojas Vélez. Este es Raúl Salinas, ex miembro de la Guardia. Hoy está casado, tiene 42 años de edad y trabaja como obrero. Él es Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales, no me acuerdo el apellido de él, pero esto salió en el diario La Estrella. Humberto Rojas hoy tiene 41 años de edad y vive y trabaja en Coya, en la precordillera de Rancagua. 17 de mayo, no, en el 77, claro. Imagínense, mire, aconteció un 25 de abril y sale un 17 de mayo. Entonces me dio harto tiempo entre una situación y la otra. Hasta el día de hoy, el testimonio detallado de estos conscriptos, que en 1977 hablaron con muy pocos medios, era largamente esperado por los ufólogos. Me dijo, ¿por qué no me calentas de agüita? Porque me voy a echar una afeitada. Entonces ya tenía pelo largo ya, era barba. Entonces tenía un espejito, todos mirándolo ahí, pues. Se puso a afeitarse. Entonces dijo, ya, ¿quién van a ser los dos primeros que van a hacer turno? Todos siguieron mirando, dijo, ya, yo, le dije yo, con otro más. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado Rosales, me acuerdo, que nosotros le decíamos pecho de palo. Entonces, él grita, miren, miren lo que ven ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos los tres que estaban, cuatro que estábamos adentro, más el cabo Valdés. Vengo así dando el par así, ven, caminando, y en ese lazo, de los otros dos muñecos que tocaban el turno, dijo, mi cabo, mire. Una nave, ahora uno dice una nave, ¿verdad? En ese tiempo, una luz grande, dos luces que tenía a los costados, sale en la noche, Cerro La Cruz, y se nos posa al frente. A ver, a ese, al cerro allá, ya, al frente. Y en ese momento apareció una neblina grande. Aparece una neblina así y se para. Y se ve la nave. El ganado, imagínense, tener 1000 cabezas de ganado en un silencio total es prácticamente imposible. No había nada, ni un ruido, nada. Entonces el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó. Estábamos todos en perfectas condiciones físicas y psíquicas. Estábamos todos en ese momento viendo la nave tomados de la mano. Y en ese lazo nosotros, yo lo único que me acuerdo, nos quedamos dormidos. A los 10 minutos nosotros despertamos y empezamos a preguntar por el cabo Valdés.
oye, y el cabo, y la nave ahí, justo ahí. Y todo, y mi cabo, lo buscamos, gritamos. No apareció, no hubo caso. Cuando de repente escuchamos una voz que dice, muchachos. Claro, salimos nosotros, y era mi buen Cabo Valdés. Y caen a los pies de nosotros, una altura grande más o menos, para matarse a una persona. Y era el Cabo Valdés. Como era chiquito así, yo pensaba que eran unos de ellos, porque yo cuando lo vi ya con barba, todas las cuestiones. Y lo alcanzamos a tomar y se desvanece. Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces él comenzó a decirnos, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. Y después cambió de voz. Diciendo la voz, ustedes no saben dónde vinimos, no saben quiénes somos. Su reloj marcaba el día 30, o sea, nosotros comenzamos el servicio el 25 de abril y el reloj marcaba el día 30. Empezó a pasar la hora ya, a aclarecer ya, y la nave todavía ahí, pues, o sea, a las 6 de la mañana se empezó a perder ahí donde está el volcán. Ahí se nos perdió ya, pero a las 6 de la mañana. Y entre las cosas, que esa sí la recuerdo muy bien, encontramos así un trozo de metal muy parecido al aluminio, que nosotros dijimos aluminio. Y Araneda dijo, no, esto no es aluminio. ¿Fueron recuperados restos metálicos desconocidos en Pampa Yuscuma? Le preguntamos al brigadier Pedro Durcodoy, que estuvo inspeccionando el lugar después del incidente del Cabo Valdés, si encontró algo. Se ubicó a una altura de más de 50 metros y sobre el sector de las naves. Las naves le llamamos donde estaban el ganado. Entonces, no se pudo apreciar nada, a pesar que se revisó por el entorno, tampoco había nada. ¿No se encontró nada, ni metal, ni nada? Cosas, restos normales que hay siempre botados en ciertas áreas ahí, de herraduras viejas, qué sé yo, de ese tipo. Pero más allá de eso no encontramos nada.